Muy buenas. Os voy a hablar del conformado por deformación plástica. Este es el último tema de la asignatura que entra dentro de lo que se considera como deformar, procesos de deformación. Bien, esta es la bibliografía que está toda en la biblioteca de la Universidad de La Rioja. Este es el contenido de los procesos que vamos a ver. Un resumen del esquema de los procesos. Y vamos a comenzar hablando de los materiales que se utilizan para este tipo de procesos, de conformado por deformación plástica. Vale, ¿qué significa conformado por deformación plástica? Que tenemos que construir o fabricar la pieza llevando el material más allá de la zona elástica, es decir, entrando en la zona plástica del metal. Básicamente trabajamos con metales. Bien, entonces necesitamos trabajar con materiales que se llaman materiales plásticos, pero no son polímeros, cuidado, son aquellos materiales que ante la aplicación de una fuerza suficientemente elevada no recuperan su forma original después de cesar esa fuerza. Entonces, los materiales ideales para el conformado por deformación plástica son el aluminio y sus aleaciones, el cobre, también sus aleaciones, latón y acero, ¿vale? También tenemos plomo, etc. Pero los básicos son estos que están en esta figura. Bien, ¿y qué significa eso de llevarlo a la zona plástica? Bien, pues aquí tenemos un ensayo de tracción con la curva resultante, que es la curva de tensión-deformación, y vemos cómo el material, si ponemos la probeta en la máquina, esta sería la máquina aquí a la derecha, y traccionamos, es decir, tiramos hacia arriba, tendríamos una curva de este tipo, ¿vale? ¿Qué vemos? Vemos que al principio el material se comporta de forma elástica, es decir, que si yo quito la tensión en algún momento en esta zona, la pieza volvería a su longitud inicial, ¿vale? No habría ninguna deformación permanente en la pieza. Sin embargo, si la tensión supera la tensión de fluencia, ya entro en la zona plástica y ahí sí, si yo ceso la fuerza, quito la tensión en algún punto de esta zona, el material ya queda permanentemente deformado, ¿vale? Bien. Sin embargo, hay que tener cuidado porque si me paso demasiado en tensión, puedo llegar a romper la pieza. Hay procesos en los que tengo que romper la pieza, pero en la mayoría simplemente es deformar. Pues por eso es muy interesante para el ingeniero que planifica estos procesos conocer cuál es la tensión mínima para producir la deformación deseada sin llegar a la rotura. De esa manera ahorro energía en las máquinas que tengo que utilizar, ¿vale? Bien, sin embargo, si quiero cortar el material, por lo general lo que se cortan son chapas de acero, perdón, chapas metálicas, ahí sí tengo que conocer la tensión límite para llegar a la rotura y pues utilizarla porque es lo que deseo hacer, cortar. Cortar, punzonar, perforar, ya lo veremos más adelante. Bien, pues entonces podemos clasificar los metales en materiales o metales dúctiles o frágiles. Los dúctiles son los que nos convienen en este proceso de fabricación, tendrían una zona plástica bastante grande y se podrían conformar con facilidad. Sin embargo, hay materiales que tienen una zona plástica muy pequeña y esos serían los materiales frágiles, ¿vale? Y no me conviene para estos procesos. Por ejemplo, de material dúctil, pues los que comenté anteriormente, aluminio, cobre, latón, acero. Y ejemplo de material frágil sería la fundición gris, que es con lo que está hecho el perro de arrastre del taller, ¿vale? Entonces, eso no se pueden conformar por deformación plástica. Bien,
fenómeno que sucede cuando deformo plásticamente un material. A medida que se deforma, ese material se endurece. Vamos a verlo con esta curva cíclica de tracción-deformación. Comenzamos sometiendo a una probeta a una máquina de tracción normal y obtendría esta curva, que ya la hemos visto en transparencias anteriores, donde vemos una zona elástica y luego una zona plástica. Vale, imaginemos que paramos la tracción y quitamos la probeta. Pues la probeta, como hemos pasado a la zona plástica, quedaría permanentemente deformada, toda esta deformación de aquí. Y además, si yo vuelvo a coger la misma probeta que he deformado anteriormente, la vuelvo a meter en la máquina de tracción y la tracciono, no va a seguir la primera curva que se graficó en la primera vez, sino que la tensión de fluencia nueva va a estar más arriba, va a ser superior a la tensión de fluencia inicial, ¿vale? El siguiente ciclo de tracción comenzaría con una curva elástica, pero la tensión de fluencia quedaría muy superior al anterior, ¿vale? Y así sucesivamente. Si quito la tracción en algún punto adicional, por ejemplo aquí, y vuelvo a traccionar, la tensión de fluencia sería aún mayor, ¿vale? Y eso se llama endurecimiento por deformación. Entonces tengo que aumentar la tensión para llegar a la zona plástica. Vale, eso sucede porque a medida que se deforma el material, aumenta el número de dislocaciones interiores de la estructura de ese metal. Estas dislocaciones se van acumulando, a temperatura ambiente, se van acumulando y obstaculizan el movimiento del material, ¿vale? Eso hace que aumente la resistencia a la tracción de esos materiales. Bien, por lo tanto, dependiendo de lo que se quiera conformar, yo puedo optar para reducir ese endurecimiento por deformación, puedo optar por calentar la pieza, el material que quiero deformar, ¿vale? Y aquí vemos unos ejemplos de cómo la tensión de fluencia disminuye con la temperatura, ¿vale? A medida que yo aumento la temperatura, la tensión de fluencia, esa que tengo que superar para pasar a la zona plástica, disminuye. Esto sería un esquema y este serían las curvas reales de un acero, el DP800, que en este caso las temperaturas han ido de 100 en la curva fucsia, tendríamos esta tensión de fluencia más o menos, hasta los 1000, 1050, donde la tensión de fluencia ha disminuido una pasada, ha disminuido bastante. Entonces ese es el truco que utilizan los ingenieros para poder deformar volúmenes grandes y sería un conformado, lo que se llama conformado en caliente, ¿vale? Entonces, a través del conformado en caliente, como vemos en esta foto, una viga estructural, el proceso este quiere hacer una viga estructural, o durante este proceso se está fabricando una viga estructural y la pieza semiacabada, la pieza en bruto, se precalienta. Para el acero serían 1100 grados, aceros al carbón, y luego con una serie de rodillos vamos laminando volumétricamente esa pieza hasta conseguir el perfil deseado, que puede ser un perfil en I para una columna o un perfil diferente para un rail de tren, ¿vale? Ya veremos un vídeo de estos procesos. Entonces, calentando la pieza en bruto, se consigue menor rigidez de la estructura cristalina, ¿vale? Por lo tanto es más fácil deformarlo. Tendríamos estos precalentamientos típicos para el aluminio 550, para el acero 1100, 1200, dependiendo si es aleado o no. Pero hay que tener cuidado con un detalle. Ya lo he dicho varias veces en clase. El metal, cuando está a altas temperaturas, tiende a reaccionar con el entorno, con el aire, el oxígeno del entorno, y tiende a oxidarse, produciendo la cascarilla. Lo vamos a ver en diferentes vídeos en este tema. Entonces, hay que eliminar esa cascarilla, bien sea con una pistola de aire a presión, para que no se quede incrustada en el proceso, mientras se está conformando la pieza.
Bien, entonces tendríamos conformado en caliente cuando el material es muy duro o el volumen del material es muy grande, y conformado en frío cuando estoy deformando chapa metálica, por lo general toda es en frío, o volúmenes pequeños, ¿vale? El conformado en frío se hace a temperatura ambiente, es decir, no precaliento, por lo tanto me ahorro energía. Y el conformado en frío, ya veréis a lo largo de este tema, tiene 3 ventajas, además del ahorro energético: que la calidad superficial de las piezas es muy buena, la tolerancia de la pieza, puedo llegar a tolerancias muy cerradas, y además las propiedades mecánicas de la pieza resultante son mejores que en el conformado en caliente, ¿vale? O a través de otros procesos de fabricación. Entonces, esas ventajas las vamos a ver a lo largo de este tema. Claro, en este caso, en el conformado en frío, las deformaciones que produzco sobre la pieza suelen ser menores que en el conformado en caliente.